Salem, el verdadero terror. En la moderna Salem, un lugar famoso por su historia de brujería y juicios de brujas en el siglo XVII, comenzaron a ocurrir sucesos inquietantes. La tranquila ciudad de Nueva Inglaterra, que había convertido su sombrío pasado en una atracción turística, empezó a ser el escenario de una serie de eventos misteriosos y aterradores. Desapariciones inexplicables, incendios repentinos, pesadillas colectivas, marcas inexplicables tanto en personas como en las viviendas, que hicieron de Salem, una vez más, un lugar bastante aterrador. Claire, una joven escritora con un interés profundo en el ocultismo y las leyendas urbanas, por supuesto, llegó a Salem para investigar y así poder relatarlo en su próximo libro. Fascinada por la rica historia de la ciudad y oscuras leyendas, Claire se sumergió en los archivos locales y en entrevistas con los habitantes, buscando descubrir la verdad detrás de los mitos, en especial el de las pesadillas colectivas que experimentaba casi todo el pueblo. Y era lo que más pánico generaba, ya que en las noches de la ciudad envuelta en sombras, ese fenómeno inquietante se apoderaba de los habitantes dormidos, sumiéndolos en un abismo de terror y desesperación. Al despertar, cada uno se encontraba atrapado en un laberinto de pesadillas compartidas. Ojo con este dato no menor. Y es acá donde las fronteras entre lo real y onírico se difuminaban. En la penumbra de sus habitaciones, los cuerpos temblaban presos de pánico, mentes atormentadas por la visión de un ser demoníaco que acechaba desde los recovecos oscuros de cada cuarto. Sus ojos, anclados en el abismo de la noche, se negaban a cerrarse por miedo a enfrentar nuevamente la mirada ardiente y despiadada de aquella entidad profana, pero cuyo aliento susurraba muerte y perdición en sus oídos. En cada esquina, en cada sombra se ocultaba la presencia de ese ser infernal, el cual ya envolvía casi toda la ciudad en un manto de terror indescriptible, condenando a sus habitantes a un tormento inimaginable, inanarrable, sin fin en el oscuro abismo de la eterna noche. No mucho después de su llegada, Claire comenzó a notar una serie de otros fenómenos extraños. Personas afirmaban haber visto figuras espectrales en el cementerio antiguo. Objetos desaparecían misteriosamente y una sensación general de inquietud se apoderaba de la ciudad al caer la noche. Todo al parecer era normal con la luz del sol. Mientras más descubría sobre la historia de Salem, más obsesionada se volvía Claire. Comenzó a tener miedo de dormir, ya que tuvo su primera pesadilla, donde ella se le acusaba de brujería. Experimentaba el terror y la paranoia de tiempos remotos. Estos sueños empezaron a afectarla, de tal modo que por primera vez en su vida pensó en echar vuelta atrás, dejar la historia y no regresar nunca más a Salem. Pero su ímpetu pudo más, sus ganas de descubrir el origen del todo, de dejarlo por escrito, aunque eso le costase más que su cordura. Las pesadillas de Claire se hicieron cada vez más intensas y empezó a creer que, lejos de existir una fuerza antigua, digamos que eran situaciones planeadas, ya sea algo o alguien. Todos en Salem creían que un poder demoníaco del pasado buscaba manifestarse en el presente. Pero sus investigaciones la llevaron a un viejo diario que hablaba de un pacto olvidado y un supuesto renacer en el ciclo del terror. Dicho pacto era entre personas y no entre demonios ni criaturas de otra realidad. Era un terror creado por los mismos hombres. Crear caos, atemorizar y realizar sus macabros rituales sin generar alguna sospecha. La tensión en Salem alcanzó su punto álgido cuando un niño desapareció bajo extrañas circunstancias.
La última vez que fue visto andaba jugando cerca del bosque que bordeaba el cementerio antiguo, en el cual se encontró una sola zapatilla abandonada, y la desaparición avivó los antiguos miedos de la ciudad. Las habladurías sobre brujería y maldiciones volvieron a ser temas cotidianos, y también se murmuraba que los niños eran usados como instrumentos para ceremonias perversas. Eran ofrecidos como sacrificio y a cambio se obtenía alguna especie de poder o tal vez un favor. Atados con cadenas de magia negra, los niños eran sometidos a rituales macabros, donde sus llantos se mezclaban con los cánticos impíos de brujas, invocando la sombra de la inmortalidad. Corazones latían con el miedo y la desaparición mientras los conjuros se tejían en torno a ellos. Sus vidas arrebatadas para alimentar la sed insaciable de aquellos que anhelaban dominar la eternidad con su maldita ambición. En cada chispa de fuego infernal, en cada susurro de las sombras, se encontraba la huella de aquellos niños sacrificados, condenados a ser piezas de un juego siniestro donde la vida y la muerte se entrelazan en un baile macabro de poder y perdición. Se aseguraba en dichas habladurías que esto solo era cosa del presente, que antiguos reyes, actuales presidentes, monarquías mismas realizaban y aún realizan estos rituales de forma habitual, solo que esta vez decidieron que la sede para sus macabros planes sería nada más y nada menos que Salem. Claire, convencida de que la desaparición estaba conectada, digamos, con fuerzas que había estado investigando, decidió acercarse y merodear en el bosque en busca de respuestas. Tal vez con la intención de estar equivocada en pensar que esto es algo fantasmagórico, fantástico, de cierto modo. Quería encontrar a un responsable y de ser posible de que todos estén bien, todos los desaparecidos. Armada solo con su libreta y una linterna, se sumergió en la oscuridad del bosque, sin saber que estaba a punto de enfrentar a una realidad mucho más aterradora y peligrosa de lo que jamás había imaginado. La noche en el bosque era espesa y opresiva. Claire, guiada por una mezcla de intuición y los fragmentos de sueños que la perseguían, se adentró más en la oscuridad. A su alrededor, los sonidos del bosque parecían voces de muchas personas que hablaban en voz baja, en lenguas secretas y antiguas, y las sombras se movían como si estuvieran vivas. En una zona densamente arbolada, Claire encontró un claro que albergaba un altar de piedra antiguo, cubierto de símbolos desconocidos y ofrendas extrañas, cráneos y huesos pequeños. En el aire flotaba un olor a hierbas quemadas, tierra húmeda, sangre quizá. El altar parecía ser el foco de una energía que retorcía el aire con una electricidad casi impenetrable o palpable. Mientras examinaba el altar, Claire fue golpeada por una serie de visiones intensas. Se vio a sí misma en otra época rodeada de personas acusándola de bruja. Las visiones se entremezclaban con escenas de rituales antiguos, realizados en ese mismo lugar donde la línea entre la realidad y el ritual se desvanecía sin antes marcar su mente con los gritos desgarradores de niños sacrificados. En medio de su trance, Claire vio al niño recientemente desaparecido, parado al borde del claro, mirándola con ojos que reflejaban inquietud. La visión del niño la sacó de su trance y le dio un nuevo sentido de urgencia. Algo en el bosque estaba conectado con él. Confundida y aterrada, pero determinada a descubrir la verdad, Claire regresó a Salem, compartió sus descubrimientos con las autoridades, pero sus historias de altares antiguos, personajes, visiones, fueron recibidas con escepticismo, más por el hecho de que realmente no querían terminar por creer en lo que ellos mismos habían estado pensando.
como un secreto a voces, en lo que ellos mismos se contaban día tras día, en lo que ellos mismos murmuraban en plazas, en parques, en cafés. No querían que sus pesadillas se volviesen reales. Querían un responsable, algo tangible a lo que enfrentar, algo que me pueda tocar para así poder responder, pero algo que no puedo ver ni tampoco tocar. Tal fue la razón por la que no creyeron en ella, o mejor dicho, no quisieron creer en ella. Cada pista la llevaba de vuelta al altar en el bosque y a la inquietante historia de un pacto sellado hace siglos. Un pacto que ahora parecía estar resurgiendo. Claire sabía que debía enfrentar lo que había en el bosque. Preparándose para un último viaje al altar, recolectó objetos que creían podía protegerla y ayudarla a romper el ciclo que se cernía sobre Salem. Armada con su conocimiento, coraje y una determinación férrea, Claire se preparó para desvelar y enfrentar el verdadero terror que se ocultaba en las sombras de Salem. Claire se adentró en el bosque bajo la luz de la luna, con una mezcla de miedo y determinación. El silencio de la noche era casi tangible, roto solo por el crujir de las hojas bajo sus pies. Mientras se acercaba el claro con el altar, una sensación de estar siendo observada de múltiples direcciones crecía incesantemente. Al llegar al altar, Claire encontró al niño desaparecido. Estaba allí parado, pero inmóvil, con una mirada fija en el vacío, pero tampoco estaba solo. A su alrededor, figuras de personas encapuchadas empezaron a acercarse con antorchas, formando un círculo alrededor del altar. Algunos eran las sombras de aquellos acusados de brujerías hace siglos, atrapados en un ciclo interminable de miedo y acusación, pero otros eran personas reales, vivas, del mismo pueblo, las cuales querían sacrificar al niño. Claire, enfrentando al círculo de sombras, comenzó a rezar, a utilizar palabras que la reconfortaban y que había encontrado, digamos, en sus investigaciones. Palabras que creían podían romper de alguna forma algo tan macabro, tan inhumano. A medida que hablaba, el viento comenzó a soplar y las figuras espectrales se agitaron, como si estuvieran luchando por liberarse en medio del caos. Claire se dio cuenta de que las personas vivas no iban a dejarlos ir. Ellos, armados con dagas de oro, empezaron a perseguirla gritando: «¡No me lo arrebatarás!». Como una decisión desgarradora, Claire se ofreció a sí misma para salvar al niño. Pero ellos sabían que ese sacrificio era inútil, aunque aceptaron y la atraparon para que no sea un obstáculo entre ellos y sus privilegios. Claire de cierta forma sintió como su corazón se llenó de odio, de un vacío que solo era llenado por la traición, la venganza y el resentimiento. Porque veía, no dejaron de perseguir al niño, que su vida le había dado en vano. Y no solo eso, sino que sabía que si ella de alguna forma era detenida, seguirían actuando de la misma manera y no dejarían descansar a este o quién sabe a cuántos pueblos más. Al ver cómo se ejecutaba el sacrificio de la manera más terrible, casi desvaneciéndose por el dolor y la ira, ella pudo ver lo que millones de personas en el mundo sospechaban, pero que nadie se atrevía a aceptar. Sí, esos vestidos en el velo del secreto y la impunidad, los rituales siniestros que hacían y hacen en la penumbra, donde las víctimas son sacrificadas, sus vidas ofrendadas al oscuro vértice del poder que todo lo corrompe. Aquellos gritos desgarradores de los niños resonarán siempre en los pasillos del poder, mientras sus almas puras han sido, son y serán desgarradas por la voracidad de aquellos que buscan prolongar su reinado de opulencia y dominación. Cada palabra de los opresores, en cada moneda manchada con sangre,
se escribe la historia de una humanidad corrompida por la lujuria desenfrenada de aquellos que trafican con las vidas de los inocentes en su búsqueda desesperada de poder y riqueza inmensurable. Con valentía y determinación, Claire se enfrentó al mal que se cernía sobre el pueblo, desafiando a los poderosos, arriesgando su propia vida en busca de justicia y redención. Aunque no logró salvar al niño, ni detener los horrores que acontecían en la sombra, su sacrificio no fue del todo en vano. Su valentía y nobleza quedaron grabadas en la memoria de todos los habitantes de Salem, quienes vieron en ella un ejemplo de coraje y bondad en tiempos de desesperación. En su último aliento, Claire encontró paz en el conocimiento de que había luchado, enfrentándose al mal con la luz de su propia humanidad y teniendo una última visión. Aquellos poderosos envueltos en una manta de opulencia y dominio. Sí, pero también sumidos en la más profunda miseria humana. Aunque su riqueza era vasta y su poder inquebrantable, sus corazones vacíos, consumidos por ambición desenfrenada y la sed insaciable de más poder, de más riqueza. En sus rostros que alguna vez brillaron con el resplandor del éxito, ahora se reflejaba el tormento y la desesperación. Claire vio cómo sus finales eran trágicos, como el peso de sus acciones los arrastraba a sufrimientos mucho más dolorosos que la muerte misma. Y en ese momento comprendió que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales ni en el poder terrenal, sino en la humanidad, en la misma compasión. Su muerte no fue el final de su legado, sino el inicio de una nueva esperanza para aquellos que se atrevían a desafiar la tiranía del poder y la avaricia. Digamos que en la oscuridad de la noche, mientras las estrellas brillaban sobre el pueblo en el duelo, un susurro de esperanza se alzaba en el viento, recordando a todos que, aunque el poder corrompe y la ambición consume, siempre habrá aquellos dispuestos a levantarse y luchar por un mundo donde la bondad y la compasión sean las verdaderas monedas de cambio. Salem, ahora libre del terror, aunque fuese de manera indefinida, recordará a Claire como la heroína que enfrentó el pasado para salvar el futuro. Su historia es cautivadora a pesar de no poder lograr su cometido de lucha. Quedará en nuestros recuerdos que los verdaderos horrores a menudo yacen ocultos en la historia y en los corazones humanos.